Decía un teólogo anónimo que en el abismo del dolor hallé el fuego del amor, y en la noche de mi angustia la luz que nunca se apaga. Y es que, como este episodio cae en Semana Santa, pues se me ha ocurrido hacer un experimento. Quizás sea un tanto osado. Abordar la vida de Jesús no ya tanto desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista emocional. Porque es un ejemplo para muchas cosas, pero ¿también lo será para la gestión emocional? ¿Cómo vivió lo que vivió y cómo gestionó sus emociones? Lo he querido llamar el periplo emocional de Jesús, indagando en cómo vivió su vida, cómo se fue fraguando su personalidad, a qué retos se enfrentó y cómo los abordó. Así es que, si te interesa este tema, quédate que comenzamos. Hola amigo, hola amiga, te doy la bienvenida a Emociclón, un podcast para entender nuestras emociones, porque si entiendo lo que me pasa, entonces es cuando seré capaz de gestionarlo. Un periplo es un viaje que suele terminar donde comienza. La forma para abordar este podcast va a ser evidentemente desde mi punto de vista, es decir, desde una opinión personal y totalmente subjetiva, por lo que intentará ser más pedagógico que religioso. Lo voy a dividir en dos partes. La primera va a comprender la infancia y desde su bautismo y el comienzo de su ministerio, y una segunda parte que va a ser la pasión y su resurrección. Intentaré hacerlo con el mayor respeto y desde mi humilde percepción personal. Así que tomadlo como lo que es, un experimento personal. La figura de Jesús de Nazaret, con esa dualidad divina y humana, comprende una gran complejidad emocional. Su vida, según los evangelios, revela una humanidad plena. Sufrió alegría, dolor, tristeza, amor, ira, angustia, así que procuraré irlos desentrañando y haciendo énfasis en los momentos clave de su vida. Su infancia no debió de ser sencilla. Tras nacer en un lugar humilde, como era Belén, como sabéis, pues Herodes lo estaba persiguiendo y su familia se vio forzada a huir a Egipto. Desde la perspectiva emocional, pienso que este exilio forzado pudo generar en el pequeño Jesús una temprana conciencia de ese peligro y de esa vulnerabilidad, e incluso generar momentos de ansiedad, mientras que José y María pues se enfrentaban al estrés de protegerlo. Aquellos primeros momentos en la vida de Jesús debieron de ser de mucha angustia e incertidumbre, puesto que, supongo, no se sabría lo larga que era la mano del Imperio Romano por aquellos años. Otro momento destacado es cuando con 12 años Jesús junto a sus padres peregrinan a Jerusalén para celebrar la Pascua como cada año. Después de la celebración, María y José vuelven a Nazaret, pero Jesús permanece allí en Jerusalén sin que ellos lo noten. Tras días buscándole, lo encuentran en el templo hablando con los maestros de la ley. Esa edad es muy simbólica, porque los 12 años marca el inicio de su madurez y es cuando los niños comienzan a estudiar la Torá y a participar en ritos religiosos. Cuando lo encuentran, su respuesta «¿No sabíais que debo ocuparme de los asuntos de mi padre?», revela que ya es consciente de su divinidad y se produce un conflicto entre el deber divino y los lazos familiares que tiene con sus padres. Psicológicamente, este episodio marca el despertar de su misión, acompañado de la tensión emocional de distanciarse de sus padres, quienes no comprendieron sus palabras. También se refleja la angustia de los padres, ya que habían vivido el miedo de esa persecución de Herodes y tenían miedo de que le pasara algo malo. Y ahora vamos a ver la relación con su padre. ¿Os habéis fijado que San José es el gran olvidado de la Biblia? La última vez que se le menciona es en este pasaje donde Jesús está en el templo. Y para más Inri, no tiene ningún diálogo en toda la Biblia, salvo ya en los protoevangelios de Santiago. Se podría intuir que San José, ya mayor cuando se desposó con María, debió morir entre este pasaje del niño perdido y antes de las bodas de Caná. Este hecho también debió de marcar profundamente a Jesús, convertido a la fuerza y tradicionalmente en el protector y cuidador de su madre, y por eso su madre quedaría bastante unida a él, puesto que las normas de aquella época daban nulos derechos a las mujeres, que estaban solas, sin un marido o hijo que se encargara de ellas. ¿Y cómo fue su relación con María, con su madre?
pues María, Jesús y sus discípulos son invitados a una boda en Caná de Galilea. Durante la celebración se agota el vino, hecho muy vergonzoso socialmente para los anfitriones, y María se ve obligada a intervenir. María, con empatía, se acerca a Jesús y le comenta: no tienen vino, mostrando su confianza en él mucho antes de iniciar su ministerio público. Ella confía en él, y quizá es el empujón que Jesús necesita para comenzar. Jesús responde a María con cierta reticencia: mujer, ¿qué tienes que ver conmigo? Mi hora no ha llegado aún. El término mujer es respetuoso, pero marca la distancia entre ambos. Aún así, accede a su petición. Aquí se da un momento clave. Tiene que aceptar y mostrar su divinidad, pero está en conflicto con su parte humana. María se muestra humilde, no ordena, no impone, le expone un problema y deja que su hijo actúe con libertad. Simplemente pide a los siervos que hagan lo que él les pida. Jesús, por su parte, por amor a su madre y a los novios, hace su primer milagro, convirtiendo el agua en vino. Aquí no tiene más remedio que salir del armario y darse a conocer como hijo de Dios, lo cual sabe que le dará problemas. Para la madre es también un momento de orgullo, pero también de temor, porque estos actos pueden llamar mucho la atención. Y aquí ya pasamos al momento del bautismo. Tras el episodio de Caná, Jesús tiene la necesidad de ser bautizado. Aquí se da un rechazo respetuoso por parte de Juan, que indica: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí, reconociéndole como alguien superior. Aquí se puede dar en Juan el síndrome del impostor, es decir, Juan no se ve digno de bautizar a Jesús, pero acepta con humildad la tarea que le han encomendado. Por otro lado, Jesús muestra humildad y sumisión al reconocerse como pecador. También muestra solidaridad con toda la humanidad y se da de ejemplo para que todos nos bauticemos. Es una necesidad simbólica. Sumergirse simboliza la muerte y emerger de nuevo la resurrección. Con este acto está aceptando su destino. Al emerger de nuevo, escucha una voz celestial que lo afirma: este es mi Hijo amado. Este momento confirma su identidad como Mesías. Psicológicamente es una gran validación emocional, antes de iniciar su ministerio, mitigando esas inseguridades y ansiedades ante la inminente misión. Tras el bautismo, el Espíritu Santo le dirige al desierto. Tras 40 días de ayuno, Jesús se enfrenta a las tentaciones que van a apelar a necesidades humanas básicas. Hambre, el demonio dice que convierta las piedras en pan. Seguridad, que se deje caer desde el alto del templo para que lo recojan los ángeles. Y poder, si adoras a Satanás, a cambio te daré un reino. Aquí el demonio actúa como un manipulador. Episodio anterior, el cual ve las necesidades de Jesús, hambre, sed, su futuro sufrimiento, y lo intenta explotar para su propio beneficio. Aquí vemos lo importante que es tener autoestima y tener claro sobre todo tus valores. Jesús consigue resistir por su fortaleza psicológica basada en la fe, pero también por su lucha interna contra la comodidad inmediata. Desde la psicología, este episodio ejemplifica la resiliencia de la adversidad y la claridad en los valores. Ambos, tanto Jesús como el diablo, usan las escrituras, pero el demonio distorsiona el mensaje para intentar confundir y manipular a Jesús. Esto muestra cómo se puede vencer a una persona manipuladora, incluso con nuestra debilidad, siempre y cuando tengamos claro nuestro propósito. Cuando comienza su ministerio público, va a elegir a sus discípulos. Aquí Jesús, al elegir a trabajadores humildes, pescadores como Pedro y Juan, recaudadores de impuestos como Mateo, o incluso ladrones como Judas, lo hace ¿por qué? Porque ellos, dejándolo todo, lo siguieron. Es decir, abandonaron su zona de confort, sus trabajos, sus familias, sus comodidades, su casa, y emprendieron un camino en pos de aquel Mesías que acaban de conocer. Pero abrieron sus mentes, sus corazones, para captar la nueva noticia. Jesús confió en lo que yo llamé, si os acordáis, potencialidad. No vio lo que eran, sino lo que podían llegar a ser.
Jesús demuestra confianza y da valor a lo ordinario. Su capacidad para inspirar lealtad sugiere mucho carisma y empatía, cualidades esenciales para un líder y sobre todo para liderar un movimiento transformador. Consigue un grupo heterogéneo donde las fortalezas de unos y otros pues están equilibradas. Pedro, por ejemplo, pues muestra debilidad negando a Jesús, pero también muestra arrepentimiento y restauración. Aquí tiene encuentros con los marginados. En el episodio con la samaritana, por ejemplo, os pongo en contexto. Los judíos y los samaritanos no se hablaban ni se trataban, y Jesús se acerca a esta samaritana y la pide de beber. Tampoco podían hablar directamente los hombres a una mujer estando sola. Jesús se salta todas esas leyes, pues es importante lo que tiene que hablar con ella. Ella lo recibe con dudas. ¿Pero qué querrá este? Pero ve algo especial en él y lo escucha. Jesús muestra mucha empatía y asertividad. La mujer va a mediodía por agua para evitar la sociedad que la critica, porque ha tenido 5 matrimonios. Jesús no lo juzga. La pone en valor, la escucha, transforma el dolor personal de la mujer en un propósito de vida. La mujer deja su cántaro, habla de su encuentro con Jesús en el pueblo y la gente comienza a creer en Jesús por su testimonio. Ocurre igual con el leproso, con la mujer adúltera, con el ciego. Jesús escucha a todos, no los juzga y los integra de nuevo en la sociedad. Decidme si esto no es un ejemplo de vida. Hasta aquí el primer episodio del periplo emocional de Jesús. Espero que os esté gustando y que lo compartáis. Mañana hablaremos de la segunda parte. Cuidaos mucho, que sois personas maravillosas. Muchas gracias por existir.